Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar problemas de movimiento circular. El primer problema dice así: un cuerpo se mueve con rapidez uniforme describiendo un círculo de radio R. El periodo del movimiento es t. ¿Cuál es la rapidez del cuerpo? Entonces primero debemos recordar que es un movimiento en círculo. Cuando un cuerpo Cuando un objeto, como una pequeña masita, un auto o un planeta, al momento de moverse, al momento de cambiar de posición de esta posición hacia la otra, vemos de que durante todos esos cambios de posición realiza una trayectoria circular o una circunferencia, decimos de que estamos en un movimiento circular. Así que este cuerpo va a realizar un movimiento circular. Este auto que está también en un óvalo, la trayectoria que él va a seguir es la trayectoria de una circunferencia, entonces él hace un movimiento circular. Y los planetas que puedan girar alrededor de una estrella, y esos cuerpos al momento de cambiar de posición, si tú ves de que hace un movimiento, una trayectoria circunferencial, entonces decimos de que tenemos aquí un movimiento circular. Eso sería la primera parte. Entonces, todo movimiento circular es aquel donde el cuerpo va a realizar una trayectoria circular. Número 2. Aparte de eso, todos estos cuerpos tienen una velocidad, así que su velocidad lo voy a dibujar aquí, con color verde, y esa velocidad siempre debe ser tangente a esa trayectoria que está realizando. Y le vamos a llamar b. Se puede llamar velocidad tangencial a la curva o también le podemos dar el nombre de velocidad lineal. Entonces, esta velocidad lineal no es la única que existe. Esta velocidad lineal nos va a dar una información de qué tan rápido este cuerpo va a estar moviéndose al momento de realizar esta trayectoria circunferencial. Sin embargo, hay otra cantidad física llamada la velocidad angular. La velocidad angular nos va a ayudar a observar al cuerpo y a saber qué tan rápido él se va a desplazar, pero con respecto a los ángulos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una cantidad física llamada velocidad angular. Y la velocidad angular está relacionado con el ángulo, el desplazamiento angular y también el tiempo. Así que recordemos esto, por favor. Entonces, velocidad angular de está relacionado con el desplazamiento angular y el tiempo. Y esto le vamos a dar su nombre, velocidad angular. Siguiente caso. En el caso del auto, aquí ya está dibujado la velocidad. La velocidad es tangencial a esta trayectoria, y también nosotros podemos decir de que en este centro podemos indicar que hay una velocidad angular, que le vamos a llamar W. Para el caso de los planetas, también voy a dibujar la velocidad que sería tangente a esta curva, y esa velocidad lo vamos a nombrar así, con una letra B. Y la velocidad angular, nosotros como lo estamos viendo desde afuera, la velocidad angular lo dibujamos de esta manera. Esta forma nos va a indicar de que el cuerpo se está desplazando angularmente en esta forma. Y a esto le vamos a llamar un giro antihorario. Esto sería la velocidad angular, pero haciendo un giro antihorario. Muy bien, ahora sí, ¿qué más debemos recordar? Debemos recordar cómo calcular esta velocidad angular. Esta velocidad angular lo puedes calcular para toda una vuelta. Cuando te dicen de que la rapidez es uniforme, entonces nosotros podemos decir de que este cuerpo se debe demorar un cierto tiempo en dar toda una vuelta. Entonces, ¿cuál debe ser esa fórmula de la velocidad angular? Y lo voy a colocar ahora. Para este caso, vamos a decir lo siguiente. El desplazamiento angular va a ser 2 pi radianes. Recuerda de que 2 pi radianes es una vuelta. Entonces, para que este cuerpo pueda darse una vuelta y llegar hacia el mismo punto, se debe haber demorado un tiempo. Ese tiempo le vamos a llamar periodo. El tiempo que tarda este cuerpo en darse una vuelta le llamamos periodo y lo simbolizamos con una letra T.
Esta misma fórmula sirve también para él como también para él. La siguiente fórmula que necesitamos para resolver este problema es la relación que hay entre la rapidez, esta letra B, con la velocidad angular, o mejor dicho, también con la rapidez angular. Entonces, ¿qué relación hay entre ellas dos? Aquí está la relación. La rapidez que tiene el cuerpo debe ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Ok? No nos olvidemos esto. Aquí lo voy a cambiar por una letra R mayúscula. Por el radio. Para el caso de este cuerpo, su radio sería esto, desde su centro hasta donde está el cuerpo. Esto sería su radio. Para el caso de este óvalo, su radio sería desde su centro hasta donde se encuentra esa trayectoria. Aquí está. Para el caso de un planeta girando alrededor de una estrella, su radio debe ser esto de aquí. Y ya tenemos entonces las dos fórmulas que nosotros necesitamos para resolver este problema. Y ahora sí, vamos a hacer lo que nos están pidiendo. Debemos calcular la rapidez. Y esa rapidez debe ser igual a b es igual al v doble, pero esta velocidad angular es 2pi radianes sobre t. Entonces voy a colocar ese valor aquí. Sería 2pi. Listo. Y eso debo multiplicarle por el radio. Y su radio nos dicen de que vale R. Y con esto ya tienes la respuesta porque esto te debe salir la siguiente cantidad. Y si observas las alternativas, la única alternativa que va a indicar esto sería la A. Muy bien, luego de que has recordado lo que es un movimiento circular y cuáles deben ser las fórmulas, pasamos al siguiente problema. En la segunda pregunta nos dice así, una partícula P se mueve en sentido antihorario con un speed constante en una superficie, bueno, en un círculo horizontal. Ahora lo que nos preguntan es, ¿en cuál de todos esos diagramas se muestra correctamente el dibujo de la velocidad y también de la aceleración de la partícula en ese punto P? Entonces, primero, ¿qué debemos recordar? ¿Qué es un movimiento circular? Entonces, veamos. Y aquí voy a colocar eso. Movimiento circular. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento antihorario, debemos saber de que cualquier cuerpo que está en, en esta trayectoria siempre se debe estar moviendo y girando y girando. Entonces, si él va a girar, ya sabemos con relación al caso anterior de que él tiene una velocidad. Aquí él tiene una velocidad y esa velocidad puede estar cambiando. Así que si esta velocidad yo le voy a llamar velocidad u, luego de pasar un cierto tiempo, su velocidad por aquí debe haber cambiado. Y esta velocidad le voy a llamar v. Cuando existe un cambio de velocidad, según nuestro tema de mecánica, que es el tópico número 2, entonces en ese tópico nos dicen de que si hay un cambio de velocidad, entonces existe aceleración. Y aquí eso es lo que debemos recordar. En todo cambio de velocidad debe haber aceleración. Pero esa aceleración, ¿en qué afecta al movimiento que yo voy a realizar? Entonces, si aquí hay un cambio de velocidad, hay una aceleración. Pero esa aceleración se va a repartir en dos partes. La primera, la primera parte le vamos a llamar la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial solamente produce un aumento en la rapidez o un cambio en la rapidez. En otras palabras,
Si aquí tienes U y aquí tienes B, este U y este B, solamente la rapidez debe estar cambiando gracias a esta aceleración tangencial. ¿Y cómo lo dibujamos? El dibujo debe ser siempre paralelo a la velocidad. Esto sería la aceleración tangencial. Pero también tenemos de esta aceleración, puede salir otra aceleración llamada la aceleración normal o aceleración centrípeta. Y esta aceleración lo voy a colocar así, aceleración centrípeta o aceleración normal. El que va a producir un cambio de dirección de la velocidad. Un cambio de dirección de la velocidad. Entonces, la flecha de la velocidad, esta flecha de la velocidad que iba hacia abajo, así, ahora va a cambiar hacia arriba gracias a esta aceleración. ¿Cómo lo dibujamos? Esa aceleración nosotros lo vamos a dibujar de esta manera. Así, una flecha siempre ingresando o apuntando hacia el centro de esa circunferencia. Esta flecha nos va a indicar eso, aceleración centrípeta o aceleración normal. Entonces tenemos estas dos aceleraciones. Él produce un cambio en su rapidez y él produce un cambio en la dirección. Para que él pueda seguir moviéndose en forma de circunferencia debe existir esta aceleración centrípeta. Eso es lo primero que debemos recordar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es un caso general. Pero aquí nos dicen de que debemos considerar un speed constante. En otras palabras, este U debe ser también aquí U. Siempre la rapidez va a ser igual, pero no las flechas. Las flechas van a cambiar de dirección, pero no la rapidez. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Entonces, veamos. Cuando la rapidez es constante, o cuando el speed, como dice aquí, es constante, debe ocurrir lo siguiente. Vamos a tener un movimiento en especial. Le vamos a llamar el movimiento circular uniforme. Y esto se debe a que aquí nuestra flecha de la velocidad sí va a estar cambiando, pero el que no va a cambiar es el valor. El valor, o mejor dicho, su rapidez. Si aquí vale U, bueno, vamos a colocarle aquí B. Cuando pasa un cierto tiempo, por aquí seguirá, la flecha habrá cambiado de dirección, pero el valor no habrá cambiado. Él seguirá siendo B. Y por aquí abajo también seguirá siendo B. Cuando nos encontremos por aquí, ese cuerpo seguirá moviéndose con la misma rapidez. Como consecuencia, que la rapidez sea constante, hace de que este cuerpo se mueva siempre la misma distancia en el mismo tiempo. Ese desplazamiento siempre va a ser el mismo en el mismo tiempo. Eso es una consecuencia, pero nosotros nos vamos a centrar en otras dos partes importantes. Cuando la rapidez es constante, entonces decimos de que la aceleración tangencial no existe, es cero. La aceleración tangencial es cero. Lo otro, entonces, la única que va a existir es la aceleración centrípeta o la aceleración normal. Ella sí existe. Así que nosotros vamos a dibujar esa aceleración. Y esa aceleración siempre va a estar señalando hacia el centro de la circunferencia. Entonces, en todo movimiento circular tenemos como característica estas dos. Que la aceleración, la única aceleración que va a existir, siempre apunta hacia el centro y la velocidad siempre debe ser tangente, pero no debe cambiar su valor. Su rapidez siempre va a ser la misma. Entonces la aceleración por aquí debemos dibujarlo de esta manera. Y así en cualquier punto va a existir estas dos partes. Una velocidad tangencial y una aceleración, la única aceleración va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. Muy bien, dicho esto, entonces veamos qué alternativa coincide con esto. Aceleración tangencial, no, la aceleración no es tangencial. La velocidad apunta hacia el centro, menos.
Aceleración tangencial, no. Aquí sí, velocidad tangencial y aceleración central, apunta hacia el centro. Entonces la respuesta correcta debe ser la C. Y con esto, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dicen así: ¿cuál es la aceleración de un objeto en rotación con una rapidez constante v en un círculo de radio r? Muy bien, entonces para responder a esta pregunta, como siempre debemos recordar, en todo movimiento circular, ya sabemos que cuando el speed es constante, hay una única aceleración y es la aceleración centrípeta. Y ahora veamos aquí, donde nosotros habíamos dicho lo siguiente: en todo movimiento circular, siempre la velocidad debe ser tangente y la única aceleración que debe haber cuando la, el speed es constante, la única debe ser la aceleración, pero esa aceleración siempre debe apuntar hacia el centro de la circunferencia. No te olvides, por favor, esto que es muy importante en nuestras cuestiones de teoría. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí. ¿Y cuánto vale esa aceleración? Entonces, no lo vamos a demostrar aquí, voy a demostrarlo en otra oportunidad cuando tengamos la parte de la teoría, pero la fórmula en nuestro cuadernillo nos dice lo siguiente: siempre que tú tengas una aceleración y esa única aceleración es la aceleración centrípeta, entonces ya sabemos de que esta aceleración lo dibujamos de esta manera y su valor será así: v al cuadrado, esto de aquí, la rapidez elevado al cuadrado, dividido entre el radio de la circunferencia. Por favor, no te olvides eso, que es muy importante para los siguientes problemas. Entonces, aquí está el radio de la circunferencia, entonces es v al cuadrado sobre r y la aceleración siempre apunta hacia el centro. O también se puede escribir así, como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de estas dos alternativas nos va a ayudar a encontrar la aceleración centrípeta. Así que la respuesta para este problema sería la B. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dicen así: dos partículas X y Y están fijas en la superficie de una plataforma giratoria montada en horizontal. Ahí se ve en la imagen. La plataforma giratoria rota uniformemente en torno a un eje vertical. El módulo de la velocidad lineal en X vale b y el módulo de su aceleración vale a. Y ya sabes, si el movimiento es uniforme, estamos aquí en un movimiento circular uniforme. Nada más. ¿Cuál de las siguientes respuestas compara correctamente el módulo de la velocidad de y con y el módulo de la aceleración de y con b y a respectivamente? Muy bien, antes de pasar a resolver esto, debemos recordar de que esta palabra de aquí es muy importante para nosotros, para decidir qué tipo de movimiento estamos estudiando. Entonces, cuando nos dicen uniformemente, ya sabemos de que aquí la velocidad angular debe ser constante. Por favor, no te olvides eso. Y además de eso, si la velocidad angular es constante, entonces debemos saber de que los datos del problema es que tienes una velocidad aquí y tienes una aceleración también aquí. Y por los problemas anteriores, ya sabemos cómo dibujar la aceleración y sabemos también cómo dibujar la velocidad. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva donde nos va a mostrar cómo debemos entender este problema. Muy bien, entonces aquí tenemos a nuestra plataforma giratoria y ya habíamos indicado que la velocidad angular debe ser constante. Y ahora sí, vamos a recordar. Recordemos que en todo movimiento circular uniforme, o también podríamos indicar de que esta rapidez es constante. No te olvides ahí, en todo movimiento circular uniforme, la rapidez es constante y también como consecuencia, la velocidad angular también es constante. Y ahora sí, ¿qué fórmulas
podemos utilizar. Fórmula número uno. Podemos relacionar esta rapidez, lo podemos relacionar con el W, o mejor dicho, con la velocidad angular. Lo podemos relacionar y la primera fórmula es esto. V es igual a R por W. Entonces, y la otra fórmula que nosotros también vamos a utilizar es esta. Que la aceleración, la única aceleración que nosotros vamos a tener aquí es la aceleración que apunta hacia el centro. Esta aceleración lo podemos calcular. Y la forma de calcular esta única aceleración debe ser igual a la rapidez elevado al cuadrado dividido entre el radio, o también puede ser a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a realizar aquí. Primero vamos a ver este esquema y lo vamos a plantear desde otro punto de vista, desde arriba. Vamos a verlo desde aquí y veamos cómo se comportan esos puntos, el X y el Y. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos a colocar, esto va a ser nuestro centro y lo voy a pintar de color azul. Nuestro centro. Aquí está. La velocidad angular siempre debe ser constante. Y cualquier punto que está dentro de la plataforma, por favor no te olvides, cualquier punto que está dentro de la plataforma debe moverse con la misma velocidad angular. Entonces, si nosotros vamos a agarrar y colocar al punto X aquí y el punto Y lo vamos a colocar por aquí. Y por aquí, X por aquí. Entonces, ahora voy a dibujar. Vamos a dibujar entonces el caso de la velocidad. La velocidad es siempre tangente. Entonces voy a dibujar aquí siempre tangente. ¿Cuánto vale? Según lo que nos dicen, esto vale b. Y además, la aceleración en este caso, la aceleración siempre debe ser radial. Eso quiere decir de que esa aceleración debe estar señalando hacia el centro. Y le vamos a llamar a, porque ese es el valor que se le está dando. Entonces, veamos aquí. Para X, simplemente para X. B es igual a la velocidad angular por el radio. No olvidemos eso. Para el caso de A, la aceleración debe ser igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy colocando con esta forma? En el caso de la velocidad angular, sí tiene, en el caso de la velocidad lineal, sí tiene mucha lógica porque es la única fórmula que tenemos, pero en el caso de la aceleración podríamos tomar la primera parte, con b al cuadrado. Pero lo que va a ocurrir aquí es que quiero analizar solamente a dos variables. Por ejemplo, este b, como él es una constante, él es una constante, él también es una constante, entonces b depende del radio, a depende del radio. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que compararlo con y. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Si w es una constante y aquí también, veamos lo que nosotros vamos a obtener. Si W es una constante, el radio, cuando el radio aumenta, cuando este radio aumenta, automáticamente el B también debe aumentar. Por favor, hay que entender esto porque los siguientes problemas necesitamos estos conceptos. Si la velocidad angular es constante, entonces si el radio aumenta, la velocidad también debe aumentar. Si el radio disminuye, la velocidad también debe disminuir. En el caso de la aceleración ocurre algo parecido. Si el radio aumenta, la aceleración también debe aumentar. Entonces, lo que nosotros vamos a decir lo siguiente, que tanto la velocidad como la aceleración dependen directamente del radio. Si la distancia que hay desde el centro hasta el punto Y es mayor que comparado con la de X, entonces decimos de que la velocidad aquí debe ser más grande comparado al de X. Así que yo voy a dibujar
que la velocidad debe ser así, más grande. La velocidad en y debe ser mayor que la velocidad v. En cuanto a la aceleración, en el caso de la aceleración, de la misma forma, la aceleración que también debe ser radial, no te olvides eso, siempre debe ser radial. Entonces, esta aceleración en y, por estar más lejos del centro, debe ser mayor que la de x. Entonces, aquí vamos a indicar, para y, la velocidad de y debe ser mayor que la velocidad de x. Y no te olvides que la velocidad en x es solamente v. La aceleración en y debe ser mayor que la aceleración en x. Pero no nos olvidemos que la aceleración en x le vamos a llamar a. Entonces, cuanto más lejos nos encontremos del centro, más grande debe ser esa velocidad. Anoten, por favor, que eso de ahí es muy importante. Entonces, si me encontrara por aquí, si me encuentro por aquí, entonces mi velocidad, la velocidad debe ser más grande. La flecha lo voy a dibujar aún más grande. Entonces, si a este punto le voy a llamar z, entonces la velocidad de z debe ser más grande que la velocidad en y que la velocidad en x, debido a que se encuentra a mayor distancia. ¿Y qué pasa con la aceleración? Lo mismo. Si la distancia es más grande, la aceleración también es mayor. Así que la flecha de la aceleración en esta ocasión debe ser de un tamaño mayor que en todos ellos. Y como les había indicado, esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Muy bien, ahora sí, con estas ideas veamos lo siguiente. No te olvides, la velocidad en y es mayor que la velocidad en x, la aceleración en y es mayor que la aceleración en x. Busquemos entonces nuestra alternativa. Y observando todas estas alternativas, vamos a ver que la que va a encajar mejor va a ser la D. La velocidad en y en módulo es mayor que la de b, claro que sí, y el módulo de la aceleración en y es mayor que la de a. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: los puntos P y Q se encuentran a una distancia R y 2R. Ahora nos dan ya los valores de las distancias, respectivamente del centro X de un disco, tal como se muestra a continuación. El disco rota en torno de un eje que pasa por X, perpendicular al plano del disco. El punto P tiene una velocidad lineal B y una aceleración centrípeta de A. ¿Cuál de los siguientes pares de valores es el correcto en el punto Q? Entonces, veamos, no debemos olvidar que aquí nosotros podemos comparar con nuestras fórmulas. Y en nuestro dibujo, en nuestro nuevo esquema, así como se visualiza, tenemos que aplicar estas dos fórmulas. La primera fórmula, no te olvides, vamos a indicar que todos los puntos que se encuentran en el disco, en este giro, por ejemplo, este es un giro horario, entonces este disco va a estar girando de forma horaria. Todas las partículas que conforman este disco deben moverse con la misma velocidad angular. Eso es una condición. Entonces, todos los puntos, aquí nosotros podemos colocar, todos los puntos se mueven con la misma velocidad angular. Ahora, la velocidad. Entonces vamos a dibujar la velocidad para cada uno de ellos. En el caso del punto P, su velocidad va a ser siempre tangencial. Aquí está. Y nos dice, según el problema, esto vale B. Así que lo voy a colocar así. B. La aceleración para este punto P también lo conocemos. Y esa aceleración siempre debe ser perpendicular. Entonces, esa aceleración lo vamos a dibujar así. Y le vamos a llamar A. Y listo. Ahora nos dicen, ¿cuál de los siguientes pares de valores es el correcto en el punto Q? Para el punto Q, entonces nosotros vamos a decir velocidad. La velocidad lo vamos a relacionar, la velocidad en P lo vamos a relacionar con la velocidad en Q. Y para eso decimos de la siguiente manera. En el punto P, vamos entonces a comenzar.
En el punto P, la velocidad en P debe ser igual a la velocidad angular por su radio de P. Y su radio de P desde el X hasta él debe ser simplemente R. Y como ya sabemos, todo esto de aquí debe ser igual, el producto debe ser igual a B. Así que voy a colocar aquí B. Siguiente parte. En el caso de la aceleración. En el caso de la aceleración, vamos a decir de que la aceleración en P debe ser igual a la velocidad angular elevado al cuadrado por su radio. Y todo ese producto, como ya te han indicado, tiene un valor y eso debe ser A. Ahora vamos a analizar en el punto Q. Entonces colocamos aquí. De, de antemano ya sabemos de que la velocidad debe ser tangente y también tú debes saber de que como está más lejos del centro, esta velocidad debe ser más grande. Así que eso ya lo sabemos de antemano. Entonces aquí sería la velocidad en Q. Y la aceleración de antemano también ya sabemos de que la aceleración debe ser central, debe apuntar hacia el centro y como se encuentra más lejos, también debe ser más grande. Por favor, eso de aquí no hay que perderlo. Aceleración en Q. Ahora solamente nos falta conseguir esos valores. Entonces colocamos aquí en el punto Q. Y aquí colocamos velocidad en Q debe ser igual. Velocidad en Q es igual a la velocidad angular por su radio, el radio de Q, desde aquí hasta aquí, que vale 2R. Entonces colocamos aquí 2R. Y esto debe ser igual a 2 veces la velocidad angular por R. Y como ya sabes que la velocidad en P, velocidad angular por R es B, entonces ya podemos decir de que la velocidad en Q es 2 veces B. Ahora, en cuanto a la aceleración en Q es velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio que vale 2R. Así que de esto también nosotros descubrimos de que debe ser igual, todo esto sería 2 veces velocidad angular al cuadrado por el radio. Y como ya habíamos dicho, la velocidad angular al cuadrado por el radio es A. Y así que tendríamos que la aceleración en el punto Q debe ser 2 veces A. Y con esto ya tenemos entonces los resultados que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale la velocidad en Q? Se ha duplicado. Si el radio se duplica, la velocidad también debe duplicarse. Y la aceleración también se va a duplicar. Así que la respuesta, ahora sí, observemos las alternativas y encontremos una respuesta adecuada. Y la respuesta sería 2B, 2A. La C. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, aquí nos dicen de que tenemos dos puntos, el punto Q y el punto P, que se encuentran en un disco. Ujú. Pero yo sé que esto tú lo puedes hacer solo, así que te voy a dejar como tarea este problema. Encuentra la relación entre la aceleración en P y la aceleración en Q, date un tiempo y demuestra que esta relación entre aceleraciones es la A. Si no te sale este problema, por favor escríbeme, déjame tus comentarios para que yo pueda hacer un video de una solución de este problema. Bien chicos, esto es todo con relación al movimiento circular en la parte de cinemática. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao.